Antes de que nos quedemos sin quórum y ya que los congresistas hacen sus pedidos y se retiran, lo que me dicen claramente que no quedó grabado bien es con relación a la 54ª disposición complementaria, que era agregar modificar la sexta, que debe decir la 17ª y la 62ª disposición complementaria final de la ley 3693, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018, para los saldos de balance del año fiscal 2018. Y con esa aclaración pasamos también igualmente la dispensa de la aprobación del actas para los acuerdos que hemos tomado todos estos días. Sírvanse, levantar la mano. A favor. En contra. Abstención. Ya, muy bien, no hay problema. Continuamos con el congresista Dávila. Gracias, presidente. Sector Agricultura, Minagri, presidente. Transferencia del Ministerio de Agricultura y Riego a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores para agregados agrícolas. La justificación, presidente, es proponemos en el artículo que autoriza el Ministerio de Agricultura y Riego a realizar transferencias de partidas a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de financiar las actividades de los agregados agrícolas encargados de facilitar el acceso de los productos agrarios nacionales a nuevos mercados del exterior. En ese sentido, los agregados agrícolas serían destacados prioritariamente, presidente, a los mercados de los países de Estados Unidos, China, Brasil, México, India y Japón. En el texto del artículo se propone lo siguiente. Disposición: autorícese al Ministerio de Agricultura y Riego a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor del Ministerio de Relaciones Exteriores con el fin de financiar las actividades de los agregados agrícolas encargados de facilitar el acceso de los productos agrarios nacionales a nuevos mercados en el exterior. Dichas modificaciones presupuestarias se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura y Riego a propuesta de este último. El presente artículo entra en vigencia a partir de la aprobación de la presente ley. Autorización para efectuar modificaciones presupuestarias entre los pliegos del sector agricultura, presidenta. El sector agricultura requiere promover en el año 2019 el desarrollo de intervenciones en materia agraria, innovación agraria, gestión de agua, gestión forestal y de fauna silvestre, sanidad e inocuidad agroalimentaria, acceso al mercado, saneamiento físico legal para la formalización de la propiedad agraria en el marco de la política nacional agraria. En el texto, el artículo es el siguiente. Disposición final 30. Autorícese excepcionalmente durante el año fiscal 2019 a las entidades del sector agricultura a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional entre los pliegos del sector con cargo a los recursos de los presupuestos institucionales en la fuente de financiamiento, recursos ordinarios para financiar el desarrollo de intervenciones de materia agraria, innovación agraria, gestión de agua, gestión forestal y de fauna silvestre, sanidad, inocuidad agroalimentaria, acceso al mercado, saneamiento físico legal para la formalización de la propiedad agraria y otras acciones prioritarias en la política agraria. Asimismo, autorícese en las entidades del sector agricultura a realizar las transferencias financieras con cargo a los recursos del presupuesto institucional de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados para financiar las mismas finalidades señaladas en el párrafo precedente. Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Agricultura y Riego a propuesta de este último, previo informe favorable a la Oficina General de Planeamiento de Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Riego. Las transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular de la entidad, previo informe favorable a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces en la entidad y se publique en el Diario Oficial del Peruano. Las transferencias autorizadas en la presente disposición provienen de gastos de capital, no podrán financiar gastos corrientes en los pliegos de destino. Referente al Ministerio de Vivienda, presidente, la modificación del numeral 20.1 del artículo 20 del presupuesto 2019. Señores congresistas, resulta necesario modificar el numeral 20.1 del artículo 20 del proyecto de ley de presupuesto con el fin de cambiar la palabra condicionamiento por la de mejoramiento, toda vez que dicho numeral se asigna recursos del Ministerio de Vivienda para financiar obras de viviendas rurales y para construir cobertizos en zonas afectadas por friajes, heladas y nevadas. Por lo antes indicado, se propone el siguiente artículo. Artículo 20. Financiar de acciones para atención del friaje, heladas y nevadas. 20.1. Dispóngase que el presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 se han asignado recursos en el pliego Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento hasta por la suma de 230 millones de soles por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios para financiar el mejoramiento y no acondicionamiento de viviendas rurales y construcción de cobertizos en las zonas afectadas de friajes, heladas y nevadas, quedando dicho ministerio facultado para ejecutar las acciones necesarias para la construcción de cobertizos. Referente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Presidente, ejecución de estudios de proyectos de inversión del Plan para el Desarrollo de Infraestructura, Servicios y Logística de Transportes del ámbito subnacional Prorregión, con la finalidad de facilitar el acceso vial sostenible de la población del Perú en carreteras de la subnacional, de la red alimentaria, de los corredores logísticos a través de servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio que permita la disminución de los costos logísticos de transporte en los caminos vecinales asociados a los corredores logísticos prioritarios. Para el cumplimiento de este objetivo se necesita contar con la asignación presupuestal del año 2019. Disposición final. Autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la unidad ejecutora 010 Provías descentralizado, hasta por la suma de 399.904.250 para el financiamiento de servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio Plan Prorregión en caminos departamentales. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Referente al Ministerio de Energía y Minas, presidente, autorización del MINEN para ejecutar contribución a la organización Alianza Solar Internacional ISA. Justificación. En junio del 2017 el Perú suscribió... Una interrupción. Pediría que solamente haga la propuesta del artículo nada más que está pertinente, porque si no nos vamos a demorar 5 horas y no vamos a acabar. Estoy recortando, presidente. Sí, está bien. Autorización al MINEN para efectuar contribución a la organización Alianza Solar Internacional ISA. Disposición final. Autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Energía y Minas a utilizar recursos de su presupuesto institucional y o saldos de balance correspondientes a los recursos de la unidad ejecutora 001, Ministerio de Energía y Minas Central, los que debe incorporar previamente mediante resolución a su titular hasta por un monto de 505.000 soles para realizar aportes a la Organización Alianza Solar Internacional ISA en apoyo a la organización de la Conferencia de Exhibición Internacional ISA Perú a realizarse en Lima, Perú en noviembre de 2019. Para tal fin, se autoriza al Ministerio de Energía y Minas a efectuar transferencias financieras que se aprueban mediante resolución del titular del previa suscripción de convenio con la Organización de Alianza Solar Internacional ISA y con el informe previo favorable a la Oficina de Presupuestos o lo que haga sus veces en la entidad. Dicha resolución se publica en el Diario Oficial Peruano. Lo establecido en presente disposición se financia con cargo los recursos del Ministerio de Energía y Minas señalados en la presente disposición sin demandar recursos adicionales del tercero público. Exoneración para designación de vocales del Tribunal de Contrataciones. A partir del mes de abril 2017, con la modificación de la Ley de Contrataciones, las apelaciones presentadas al Tribunal de Contrataciones del Estado han aumentado considerablemente. De contar con 2 salas adicionales en el plazo de la atención se reducirá a 27 a 15 días hábiles. Por lo tanto, presidente, se ha visto, de acuerdo a la disposición, autorícese al organismo superior de las contrataciones del Estado a asignar vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, para lo cual queda exonerado de la prohibición establecida en el numeral 8.1 del artículo 8 de la presente ley. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley. Muchas gracias, presidente. Solamente para aclarar, que me olvidé decir ahí en la 54ª disposición complementaria final, la aprobación fue en forma unánime. Tiene el uso de la palabra el congresista Vázquez. Gracias, presidente. Modificaciones presupuestarias para garantizar la prestación de servicios de salud. Señores congresistas, con el fin de garantizar la ejecución del presupuesto de servicios básicos de establecimientos de salud en regiones, se requiere otorgar margen de maniobra a los gobiernos regionales para reasignar recursos a estos servicios durante el primer trimestre del año, luego de que hagan una evaluación de la necesidad real del requerimiento para todo el año. Con este fin, se propone el siguiente artículo, disposición final 20. De manera excepcional y a fin de garantizar la prestación de los servicios básicos asociados a los establecimientos de salud de los gobiernos regionales, autorízase durante el primer trimestre del año 2019 a los gobiernos regionales, bajo responsabilidad del titular, para efectuar una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático entre las partidas de gasto 2.3.2.1, servicio de energía eléctrica, agua y gas, programadas en los programas presupuestales de salud, con el objetivo de habilitar las partidas de gasto 2.3.2.1, servicio de energía
servicio de acciones centrales y asignaciones presupuestarias, que no resulten en productos previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces en el pliego. Para tal efecto, los mencionados pliegos quedan exceptuados de la restricción prevista en el capítulo 4, numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas puede emitir, de resultar necesario, disposiciones complementarias para mejorar la aplicación de este artículo. Me pide una interrupción la congresista Arimborgo. Tiene el uso de la palabra congresista Arimborgo. Gracias, presidente. Señor presidente, deseo que en una disposición complementaria final se considere la iniciativa Rutas Fluviales, traslado de estudiantes del ámbito rural. El texto sugerido es el siguiente: autorícese durante el año fiscal 2019 a los gobiernos regionales con cargo a su presupuesto para efectuar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a favor de los gobiernos locales focalizados mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas hasta por la suma de 1.600.000 soles para financiar el traslado de los estudiantes del ámbito rural de la jurisdicción de los gobiernos locales focalizados conforme a las disposiciones que apruebe para los efectos el Ministerio de Educación para la implementación de la iniciativa Rutas Fluviales, embarcaciones para llegar a la escuela. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Proseguir, congresista Vázquez. Gracias. Ejecución de estudios y proyectos de inversión del Plan para el Desarrollo de Infraestructura, Servicios y Logística de Transporte en el ámbito subnacional Proregión, con la finalidad de facilitar el acceso vial sostenible de la población del Perú en carreteras de la red subnacional de la red alimentadora de los corredores logísticos a través de servicios de gestión, mejoramiento y conservación vial por niveles de servicio que permitirán la disminución de los costos logísticos del transporte en los caminos vecinales asociados a corredores logísticos prioritarios, con la mejora de la conectividad de los centros de producción y mejora en la capacidad de soporte del tráfico de carga en las redes alimentadoras, fortaleciendo la gestión vial descentralizada. Para el cumplimiento de este objetivo se necesita contar con la asignación presupuestal para el año 2019 para ejecutar las inversiones identificadas, por lo que se propone el siguiente artículo. Disposición final 20. Autorícese durante el año fiscal 2019 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la unidad ejecutora 010 Provías descentralizado hasta por la suma de 399.904.250 soles para el financiamiento de servicios de gestión, mejoramiento y conservación. Podría coordinar bien, porque eso ya lo pidieron. Y nada más le estamos pidiendo que lean la parte resolutiva, nada más, porque estamos repitiendo el mismo pedido. Ok, entonces si ya lo han pedido esto, pasamos y nosotros avalamos este pedido. En cuanto a la autorización al MIDIS para efectuar las modificaciones presupuestarias para la implementación de la unidad ejecutora, el Ministerio de Inclusión Social MIDES tomó la decisión de funcionar las unidades ejecutoras Junto y Pensión 65 en una sola unidad administrativa, a fin de estandarizar procesos y mejorar los servicios relacionados con las transferencias monetarias. Este proceso de fusión no implica modificación de los programas sociales correspondientes ni modificación de su calidad de programas presupuestales. Se propone la disposición final 40, con la finalidad de implementar mecanismos de simplificación administrativa, autorícese al MIDIS durante el primer semestre del 2019 a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático para la implementación de las unidades ejecutoras 009 Progresa. Asimismo, y solo para los fines de la presente disposición, exceptúese el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de lo establecido en el acápite 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo número 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, para cuyo efecto se requiere previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. La autorización otorgada se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Además, también solicitamos, a través del suyo, presidente, la disposición complementaria siguiente. Crece la unidad ejecutora del Hospital Santa María de Cutervo en el pliego 445, Gobierno Regional del Departamento de Cajamarca, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y para tal efecto, el pliego presupuestario queda exceptuado solo del requisito del monto del presupuesto anual
para toda fuente de financiamiento dispuesto en el artículo 58 de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, haciéndonos recordar que este hospital ya está avanzado en su construcción, que en el mes de mayo debe estar entregándose al servicio de la población y que tiene además ya convenio con el Ministerio de Salud para la implementación de los equipos y del personal en este hospital, que está costándole al Ministerio de Salud más de 80 millones de soles. Igual forma, pido, presidente, créese la unidad ejecutora del hospital, créese la unidad ejecutora de salud de la provincia de Celendín, en el pliego 445, Gobierno Regional de Departamento de Cajamarca, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, y para tal efecto, el pliego y presupuestario queda exceptuado del artículo 58 de la ley número 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. También proponemos el artículo para el pliego del Ministerio de Salud, el artículo 21, financiamiento adicional de acciones para incrementar el consumo de hierro y reducir la anemia infantil. Autorícese para realizar modificaciones presupuestarias en el nivel institucional a cargo de los recursos a los que se hace referencia el artículo 53 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, hasta por la suma de 60 millones de soles, de los cuales 10 millones de soles se transfieren a favor del Ministerio de Salud y hasta por la suma de 50 millones de soles se transfieren a favor de los gobiernos locales, de forma adicional a los recursos que se otorguen por los programas de incentivos a la mejora de gestión municipal en el marco de la normatividad vigente para el financiamiento de la organización y desarrollo de un servicio de visitas domiciliarias y en sus jurisdicciones según corresponda a familias con niños y niñas entre 4 a 36 meses de edad, con énfasis en la cobertura de niños menores de 1 año, con la finalidad de lograr adherencia en el uso y consumo de suplemento de hierro en la lucha contra la anemia infantil. Dichos recursos se transfieren utilizando el procedimiento establecido en el artículo 54 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Voy a alcanzar el total de este texto, presidente, agradeciendo de antemano la atención a la presente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Clemente. Gracias, presidente. Creación de la unidad ejecutora de vida del BRAE. En el presente presupuesto del año 2019 se ha previsto recursos hasta por la suma de 52 millones de soles para este proyecto, para incentivar y ayudar a los pequeños productores de la zona. Actualmente no tenemos una unidad ejecutora allá y la idea es que esté allá para poder atender inmediatamente. La disposición. Créase la unidad ejecutora de gestión de apoyo al desarrollo sostenible del BRAE, de la Comisión Nacional para el Desarrollo y de Vida, sin drogas, de vida, con cargo al presupuesto institucional de esta entidad sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. En la disposición complementaria, autorícese a debida para contratar locadores, entregar bienes y equipos a productores y pagar viáticos a profesionales calificados. Disposición, autorícese a la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida durante el año fiscal 2019 con cargo a su presupuesto institucional lo siguiente: contratar servicios de personal natural a través de locación de servicios en el marco del Código Civil para las acciones post-erradicación del programa presupuestal PIRDAIS. Adquirir y entregar insumos, bienes y equipos menores a organizaciones de productores y núcleos ejecutores de las zonas de intervención. Financiar y gastar relacionados a viáticos, pasajes a productores y organizaciones de productores, destacados para promover el incremento de la demanda de los productores de desarrollo alternativo a nivel nacional y al exterior. Intervenciones previas a los programas presupuestales a cargo de debida.
alineadas a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas de Vida. Financiar y gastos relacionados a pasajes y alimentación y hospedaje a profesionales y técnicos calificados exteriores a instituciones domiciliadas y no domiciliadas en el país, dentro y fuera del territorio nacional, con el fin de brindar y asistencia técnica en la implementación de la entidad. En la exposición complementaria también incorporar transferencia de bienes muebles a título gratuito. Disposición final. Autorícese a los pliegos del Poder Ejecutivo durante el año 2019 a transferir a título gratuito a otras entidades públicas de los 3 niveles de gobierno los bienes muebles de su propiedad, dado de baja conforme a las normas legales vigentes y evaluación técnica de su respectiva Oficina General de Administración, a las que hagan sus veces. Las donaciones se autorizan mediante resolución de la Oficina General de Administración, a la que haga sus veces asimismo, de ser necesario, a solicitud de la entidad beneficiaria, a la entidad donante, proveer también el transporte de los bienes transferidos hasta el lugar de destino sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Otra disposición complementaria, presidente, autorices a los gobiernos regionales a aprobar transferencias financieras a favor del Fondo Sierra Azul con cargo a los saldos de fuente del financiamiento de recursos ordinarios que no hayan sido comprometidos al 15 de diciembre de cada año fiscal del 2018, recursos transferidos que se destinarán para los fines establecidos en la 53ª disposición complementaria final de la presente ley. Para tal fin, exceptuese a los gobiernos regionales de lo establecido en el artículo 9 de la ley 3693, del artículo 41 y 80 del texto único ordenado de la ley 28411. Dichas transferencias financieras se aprueban mediante acuerdo del Consejo Regional, un plazo no exceda los 21 días en un plazo que no exceda el 21 de diciembre de cada año, en este caso del año 2018, previo informe favorable a la oficina presupuesto que haga de sus veces el gobierno regional. Dicho acuerdo se publicará en el Diario Oficial El Peruano. El presente artículo entra en vigencia a partir de la aprobación de la presente ley. El Fondo Sierra Azul contiene proyectos de continuidad para el año 2018, por ende no puede realizar nuevas inversiones. Es importante buscar un financiamiento en este sentido. En ese sentido se ha previsto, en ese sentido se ha revisado la consulta amigable y se advierte que en su proyección pasiva de los gastos de los gobiernos regionales, estos podrían dejar de comprometer recursos por la fuente de financiamiento, recursos ordinarios un monto aproximado de 400 millones de soles. Dichos montos podrían ser transferidos para este proyecto de Sierra Azul, con lo cual cuentan con 127 proyectos y que demanda recursos más o menos por 900 millones de soles. Podríamos por ahí financiar cuando los gobiernos regionales, en vez de devolver los recursos al Tesoro Público, podrían ser utilizados en este caso para Sierra Azul, que podría ayudar a las zonas más pobres del país. Gracias, presidente. Tiene usted la palabra, congresista Lizana. Muchas gracias, presidente. Vamos a pedir unas disposiciones complementarias. Créase la unidad ejecutora del Parque Arqueológico e Histórico del Departamento de Piura.
Crece la unidad ejecutora del Parque Arqueológico e Histórico del Departamento de Piura. En el pliego del Ministerio de Cultura, que comprende los sitios, zonas y monumentos arqueológicos prehispánicos y paisajes culturales arqueológicos existentes en las diferentes provincias del Departamento de Piura, que están registrados como patrimonio arqueológico e inmuebles en el Registro Nacional de Patrimonios de Bienes Integrales del Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio de Cultura. La unidad ejecutora Parque Arqueológico e Histórico del Departamento de Piura será financiada con la asignación que le otorga el Ministerio de Cultura con cargo a su presupuesto institucional, sin comprometer mayores recursos del Tesoro Público. Asimismo, los recursos directamente recaudados, legados, donaciones, los que provengan de fuentes de cooperación internacional y los que le asignan los municipalidades dentro donde se localizan los centros arqueológicos. Una disposición complementaria sobre los servicios no personales del MINSA, nombramiento de contratados por servicios no personales del MINSA. Autoriza al Ministerio de Salud nombrar durante el año 2019 a los profesionales de la salud, técnicos y auxiliares asistenciales del Ministerio que, a la entrada y vigencia del decreto legislativo 1153, se encontraban laborando en condición de contratados bajo la modalidad de servicios no personales, locadores de servicios, y que fueron excluidos del proceso de nombramiento durante el periodo 2014-2018. Congresista, yo le rogaría, para ganar tiempo, todo el mundo está desesperado, faltan todavía 18 oradores, sí. Son las 6:40, la sumida de qué es lo que quieren modificar y solamente la fórmula legal del texto. Yo creo que perdemos mucho tiempo en sustentarlo, ¿no? Puede usted proseguir, señor. Correcto. No hay esta etapa de interrupciones porque son nuevos oradores, en todo caso cada uno tiene que esperar su turno. Presidente, mi culpa, yo estoy todo el día acá, uno está llegando ahorita porque tienen que leer, y yo creo que me merezco leer por lo menos lo que la población me ha encargado. Me parece eso, presidente, con respecto a algunos que llegan solamente a leer acá y al final tienen más tiempo que yo. Discúlpame, presidente. Disposición complementaria final. Incorporación ordinario de la ejecutados en el ejercicio fiscal 2018. Autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a incorporar en su presupuesto institucional del año fiscal 2019, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios, los recursos de la misma fuente no ejecutados en el presupuesto institucional del año fiscal 2018, que corresponden a los recursos incorporados en su presupuesto en el marco del decreto de urgencia 08-2017, destinados a la adquisición y mantenimiento de maquinarias y vehículos pesados para el restablecimiento de los servicios de saneamiento. La incorporación de los recursos a los que se refiere la presente disposición se aprueba mediante decreto supremo refrendado por los Ministerios de Economía y Finanzas y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, publicado antes del 29 de marzo del 2019, previo informe favorable de la Dirección General del Presupuesto Público. Para ello, exceptúase de lo dispuesto por el literal A del artículo 18 y en el literal A del numeral 20.3 del artículo 20 del decreto legislativo 1266, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose a que dichos recursos no pueden ser utilizados en la Reserva Secundaria de Liquidez, RSL, a lo que se refiere el numeral 16.4 del artículo 16 del decreto legislativo 1441, decreto legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. Lo dispuesto en los párrafos precedentes es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2019 por parte del respectivo pliego para el mismo programa presupuestal o actividad, según corresponda y a la misma meta presupuestaria. De esta disposición complementaria queda vigente al otro día de su publicación. Lo último, presidente, y aquí por el tema de la reconstrucción, presidente, hemos visto que en Piura, en las carreteras concesionadas, el seguro paga cierta infraestructura, presidente, pero una parte de la infraestructura no lo paga. Entonces, aquí por eso estamos solicitando, autorícese durante el año fiscal 2018-2019 el uso de los recursos del FONDES, creado mediante el artículo 4 de la Ley 30458, ley que regula las diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo a los gobiernos regionales y locales, y los Juegos Panamericanos y para Panamericanos y la
ocurrencia de desastres naturales para financiar intervenciones comprendidas en el Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, conjuntamente con recursos derivados de pólizas y fideicomisos, garantías contenidas en los contratos de concesión en el marco del Decreto Legislativo 1363, decreto legislativo que regula la aplicación de la Ley 3556 en los encargos efectuados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de los contratos de concesión para las intervenciones previstas al Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. La presente disposición entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Disposición exceptúase por última vez al pliego 518 de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de límites de transparencia fijados en el inciso A.5 de la novena disposición transitoria de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el artículo 6 y 9 de la Ley 30963, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, y demás normas complementarias a fin de otorgar incentivos laborales a través del CAFAE con cargo a su presupuesto institucional sin demandar recursos adicionales del Tesoro Público. La Dirección General de Gestión de Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas emite la respectiva resolución directoral correspondiente con los nuevos montos y procede al registro en el aplicativo informativo para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público. La presente disposición entra en vigencia el día siguiente de la publicación de la presente ley. Gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra la congresista Rodríguez. Presidente, muchas gracias, colegas parlamentarios. Quiero precisar, artículo 35 de la Ley de Presupuesto, incremento, remuneraciones y asignaciones. Propongo 32.1, exceptúese al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales durante el año fiscal 2019 de lo establecido en el artículo 6 y en el párrafo 9.1 del artículo 9 de la presente ley según corresponda a efectos de 35.11, incrementar o aumentar mediante decreto supremo ABC el aumento de 130 nuevos soles a las remuneraciones de auxiliares de educación básica que se encuentran dentro de la ley 29944, ley de reforma magisterial. En segundo lugar, disposición complementaria. Solicito la incorporación para declarar de necesidad pública la culminación de la carretera Abre el Naranjillo, La Libertad, Empalme, PESN, Puente Santa Marta, Ruta Nacional número 10B, San Martín. Último tramo de la carretera transversal de la penetración Salaverry y Juanjuy que conecta el eje costero con la carretera longitudinal de la Selva. Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a contratar la consultoría para efectos del perfil en el presente año fiscal, así como los posteriores estudios de factibilidad y definitivo en conjunto. Una disposición más. Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a incluir el proyecto Mejoramiento del borde costero de los balnearios Las Delicias, Buenos Aires y Huanchaco, código SNIP 337070, en los alcances del decreto legislativo 1354, decreto legislativo que modifica la ley 30556, ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, dada la emergencia ambiental que sigue destruyendo los ecosistemas y las zonas urbanas en el litoral marítimo en los distritos de Moche, Víctor Larco Herrera y Huanchaco en la provincia de Trujillo. Queda un dinero de FONAFE que iba a ser destinado para la erosión costera o para la adquisición de una draga. Queremos que eso pase aquí. Señor presidente, autoriza una disposición complementaria que autorice a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, en el año fiscal 2019 a pagar la totalidad de la subvención que le correspondió en el año 2018 en el marco de la 95ª disposición complementaria final de la ley 3518, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2018, a cada partido político y alianza de partidos políticos beneficiarios comprendidos en el marco de la ley 28094, ley de organizaciones políticas y normas modificatorias, o de haberse efectuado alguno de los pagos mensuales a los que se refiere el segundo párrafo de la mencionada disposición complementaria final, se autoriza a dicha entidad a pagar la diferencia que corresponda para complementar el pago que se debió efectuar en el año fiscal 2018. Dichos pagos se efectuarán hasta el 30 de agosto del año 2019. Las subvenciones se aprueban mediante resolución del titular de la OMPE, la que se publica en el Diario Oficial del Peruano. Para tal fin, autorícese al Poder Ejecutivo para incorporar en el año fiscal 2019 dentro del presupuesto institucional de la OMPE
los créditos presupuestarios asignados en el año fiscal 18 en el presupuesto institucional de dicha entidad para el pago de la subvención a la que se refiere la 95ª disposición complementaria final de la Ley 3518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, de la fuente de financiamiento recursos ordinarios y no devengados al 31 de diciembre del 2018. Para efectos de lo establecido en el párrafo precedente, exceptúese lo dispuesto en el literal A del artículo 18 y el literal A del numeral 20.3 del artículo 20 del Decreto Legislativo 1276, que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero, disponiéndose asimismo que los recursos bajo el alcance de la presente disposición no pueden ser utilizados en la reserva secundaria de liquidez a que se refiere el literal Q del artículo 6 de la Ley 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. La incorporación de los créditos presupuestarios se realiza hasta el 31 de enero del 2018 mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas a solicitud del jefe de la OMPE. Lo dispuesto en el presente dispositivo es aplicable siempre que dicho financiamiento no haya sido considerado en el presupuesto institucional del año fiscal 2018 de la OMPE para las mismas acciones. La presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. Hay algunos partidos políticos que aún no han recibido el presupuesto público por diferentes factores. Y finalmente, señor presidente, todas las entidades de los 3 niveles de gobierno, que incluyen gobierno nacional, regional y local, están obligadas a presentar ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el Congreso de la República, toda la información referente a todas las contrataciones de consultorías o contratos, exceptuándose únicamente las referidas a proyectos de inversión. Dicha información debe contener la motivación del contrato, nombre de la persona natural o jurídica y los representantes de estas, los montos de contratación, copia del contrato y copia de la consultoría entregando a la entidad pública. Gracias, señor presidente. Termino, si usted lo permite, señor presidente. Yo creo que para avanzar no puedo interrupción, porque okay, señor presidente, creo que todas son propuestas. Usted dirige el debate, no tengo problema. Tiene uso de la palabra con Lista Velázquez, que está desde las 8 de la mañana acá esperando. Gracias, presidente. Voy a ser muy concreto. En la 54ª posición planteo que se incorpore, dice, asimismo prorróguese la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019 de la 17ª y 96ª disposición complementaria final de la Ley 30.693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018. Este es un artículo que tiene que ver con la Policía Nacional. De ahí, presidente, solicito que se incorpore como disposición final: autorícese durante el año fiscal 2019 al gobierno regional del departamento de Lambayeque para la contratación de personal en las plazas vacantes generadas a la creación de la unidad ejecutora 403 del pliego gobierno regional del departamento de Lambayeque. Para tal fin, exceptúese al mencionado gobierno regional de lo dispuesto por el artículo 8º de la presente ley. Lo establecido en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del gobierno regional de la región Lambayeque sin demandar recursos adicionales al tercero. Quiero precisar, presidente, que esta disposición, estas plazas se encuentran ya registradas en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público y se encuentran dentro del cuadro de asignación de personal del CAP del hospital desde el año 2012 en que se creó esta unidad ejecutora. Asimismo, presidente, la congresista Aramayo ha presentado una disposición complementaria que le hacemos nuestro y que la preciso, que está referida a autorizar de manera excepcional que el Ministerio de Economía pueda transferir a la Defensoría del Pueblo 9.090.000 soles para 3 objetivos. Primero de ellos, el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en cumplimiento de la Ley 299/73. Segundo, para fortalecer la supervisión a nivel nacional en las escuelas rurales y en los establecimientos de salud, así también como la implementación de la eventual y futura comisión especial encargada del concurso público de méritos para la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Como todos sabemos,
Este organismo se va a crear a propósito del referéndum que se va a llevar a cabo el 9 de diciembre y el próximo año inmediatamente se tiene que constituir esta Junta Especial que por mandato de la reforma constitucional la va a presidir la Defensoría del Pueblo. De tal manera que pedimos esa asignación presupuestal. Asimismo, presidente, quiero hacer una sugerencia del artículo referido a estas autorizaciones que estamos dando a organismos internacionales para que puedan, a nombre del Estado peruano, contratar bienes y servicios. Propongo el siguiente artículo, que tiene que ver con el control concurrente que hemos quedado en el debate, que era necesario para supervisar la legalidad de los recursos públicos que se van a entregar para la adquisición de bienes y servicios a estos organismos internacionales. Y el artículo reza lo siguiente: los procesos de transferencia de recursos en el marco de un convenio de cooperación técnica, asistencia técnica u otro de naturaleza análoga, incluidos sus adendas y ejecución, suscrito con organismos internacionales para la contratación de servicios, adquisición de bienes o ejecución de obras, serán objeto de control concurrente por la Contraloría General de la República. Las partes signatarias de los convenios, bajo responsabilidad, deben entregar información que sea solicitada por la Contraloría General. Para el financiamiento del ejercicio del control concurrente se destina un monto correspondiente hasta el 4% del valor total de la ejecución establecida en el convenio de cooperación o asistencia técnica u otros análogos con organismos internacionales, siempre que el monto sea igual o mayor a 10 millones de soles. En caso de que el valor total de la ejecución sea igual o supere los 100 millones, se destinará un monto correspondiente hasta el 2% para el ejercicio del control concurrente. Para el cumplimiento del presente artículo, autorícese a los pliegos involucrados realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático, quedando exceptuadas de las restricciones presupuestarias a fin de poder realizar transferencias financieras a favor de la Contraloría General de la República a solicitud de dicha entidad fiscalizadora superior. Las transferencias referidas en el párrafo precedente se aprueban mediante resolución del titular del pliego, en el caso del Gobierno Nacional, o con resolución ejecutiva regional o resolución de alcaldía en el caso de los gobiernos regionales o locales, respectivamente. La resolución del titular del pliego del Gobierno Nacional y la resolución ejecutiva regional se publican en el Diario Oficial del Peruano y la resolución de alcaldía se publica en su página web. La Contraloría General de la República incorpora los recursos transferidos en la fuente de financiamiento, donaciones y transferencias. Asimismo, presidente, planteo una disposición complementaria transitoria que tiene que ver con establecer que en los organismos supervisores y reguladores de servicios públicos, mediante resolución de su titular, en materia de ingresos de personal se sujeta a lo dispuesto en esta ley y en lo que corresponda a la ley 30.057, ley del servicio civil, y sus reglamentos aprobados en el marco de la 10ª disposición complementaria final de la mencionada ley. Asimismo, presidente, una disposición complementaria y final que autorice durante el ejercicio fiscal 2019 al Consejo Nacional de la Magistratura hasta por la suma de 8.648.394.78 nuevos soles para financiar los gastos concernientes a la implementación de la nueva edificación de su sede institucional a fin de garantizar su funcionamiento. Esto es el eventual presidente, la nueva Junta Nacional de Justicia que tiene que instalarse a partir de la aprobación del referendo. Asimismo, una disposición complementaria final exonerando al pliego Consejo Nacional de la Magistratura durante el año fiscal 2019 de los alcances de los artículos 6, 8
y 9 de la presente Ley de Presupuesto del Sector Público y de lo establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038/2006, así como de las prohibiciones contenidas en la Ley 28.212 con sus modificatorias, y autorícese por única vez la aprobación de la nueva escala remunerativa, la cual tiene carácter transitorio hasta la implementación del régimen de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil. La aprobación de la escala remunerativa se sujeta a lo establecido en el numeral 1 de la cuarta disposición transitoria del texto único ordenado de la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por el Decreto Supremo 304-212-EF. Lo dispuesto en la presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional de la mencionada institución. Y asimismo, presidente, por último, autorizar una disposición final, autorizar al pliego del Ministerio de Cultura durante el año fiscal 2019 aperturar un presupuesto institucional en el importe de 10 millones de soles para la implementación, funcionamiento y operatividad de la unidad ejecutora Complejos Arqueológicos de Pomac, Batangrande y Cuenca de la Leche, creada en el marco de la Ley 30.372 y su 76ª disposición complementaria. Exclúyese al Museo Nacional de SICAN de los alcances de la sexta disposición final de la Ley 28.939 y transfiéranse los bienes muebles e inmuebles personal, acervo documentario, derechos, obligaciones, activos, pasivos, residencia del director del museo e investigadores, proyectos arqueológicos y otros proyectos del Museo Nacional de SICAN a la unidad ejecutora Complejos Arqueológicos de Pomac, Batangrande y Cuenca de la Leche, siendo el museo mencionado la sede de la misma, cuyo régimen laboral del personal contratado será bajo los alcances del Decreto Legislativo 728. Asimismo, en su momento presidente, le he hecho llegar por escrito algunas propuestas de disposiciones complementarias, básicamente algunas que son prioritarias, como esta de la autorizar excepcionalmente al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la RENIET, a efectuar la aprobación de una nueva escala remunerativa para el personal comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, del pliego 033-RENIET. Para tal fin se exonera de los alcances del artículo 6 y 9 de la presente ley y de lo establecido en el artículo 2 del Decreto de Urgencia 038/2006, que modifican la Ley 28.212 y dicta otras medidas. La presente disposición se financia con los recursos directamente recaudados por la entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Asimismo, otra disposición complementaria modificatoria que propone: modifíquese el inciso E del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, con el siguiente anexo. En el artículo 3, en el ámbito de aplicación, en el inciso E, agregar al Ministerio de Educación y el agregado de Ministerio de Educación y las universidades públicas. Una disposición complementaria modificatoria: modifíquese el inciso E del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas al personal de salud al servicio del Estado. Con el siguiente texto: E. Bonificación por puesto en servicio de salud. Se asigna al puesto ocupado por un profesional de la salud, técnico, auxiliar, asistencial de la salud, en las entidades comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3 del presente decreto legislativo, y que únicamente realiza funciones esenciales en los servicios de salud pública descritas en los numerales 5.1 del artículo 5 de la presente norma. La bonificación se diferencia de acuerdo al puesto asignado y no es aplicable a los profesionales de la salud profesional que perciban la bonificación prevista en el literal C del presente artículo. Para la asignación al puesto se debe cumplir con un perfil previamente determinado por el Ministerio de Salud. En caso se produzca el cese en el puesto o el traslado del profesional de la salud a puesto distinto, se dejará de percibir la referida bonificación, debiendo adecuarse a los beneficios que le pudiera corresponder en el puesto de destino. Por último, presidente,
Una disposición complementaria final, autorícese por única vez al Ministerio de Educación en lo referido a ingresos del personal y medidas en materia de modificaciones presupuestarias a efectuar la aprobación de una nueva escala remunerativa del personal comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo, que desarrollan sus actividades funcionales en relación directa a la política de reconstrucción y de cierre de brechas de infraestructura y de servicios educativos. Su aprobación se realiza mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y por el Ministerio de Educación, a propuesta de este último. La presente disposición se financia con cargo al presupuesto institucional del pliego Ministerio de Educación sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Gracias, presidente, y eso era toda la propuesta. Gracias. Tiene uso la palabra la congresista Melgarejo.